Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos santos misterios, estamos comenzando el primer domingo de la Cuaresma. Nos abrimos a la misericordia de Dios y, confesando nuestros pecados, esperamos de Él su abrazo misericordioso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis, es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia.
Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron, pues hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el domo. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre nosotros. Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno, pues el juicio a partir de uno acabó en condena, mientras que la gracia a partir de muchos pecados acabó en justicia. Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta más razón los que reciben a graduales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues así, por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito,
Al Señor tu Dios adorarás y al solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra del Señor. Querido señor párroco don José Juan, queridos hermanos todos en el Señor, paz y bien. Voy camino de Covadonga, pero he querido parar un momento aquí en Avilés, de donde vengo, para poder celebrar la Santa Eucaristía con vosotros y saludar después al señor párroco. Estamos comenzando la Cuaresma. Yo siempre hago un recuento de las Cuaresmas que llevo ya en el cuerpo. Y me salen unas cuantas que tal vez me empujan a un cierto descrédito, porque las lecturas, las oraciones, los cantos, los símbolos y los gestos me resultan realmente conocidos después de tantas Cuaresmas. De tal manera que uno piensa si han servido para mucho, para algo, cuando en definitiva sigo teniendo actitudes ante Dios y ante los hermanos, también ante mi propia conciencia, que son sencillamente actitudes mejorables. Creemos, sin duda alguna, que Dios no actúa en vano y, por tanto, aunque yo no lo perciba, se da en nuestra vida cristiana un crecimiento y una maduración, aunque yo tal vez no me dé cuenta. Aún así hay que sacudirse la inercia de vivir este tiempo de gracia simplemente porque toca, porque el calendario es imparable y porque queda lejos ya la Navidad y mirando a la Pascua que tenemos por delante hay que prepararse como Dios manda con este tiempo especial, tiempo fuerte que llamamos la Cuaresma. La palabra de Dios de este primer domingo nos presenta, especialmente en la primera lectura del Génesis y el Evangelio que acabamos de escuchar, un escenario de tentaciones. La tentación propiamente dicha no es pecado, es su preámbulo. La tentación es la insidia, el señuelo, el chisteo con el que somos convocados para sacarnos de la presencia de Dios, rompiendo nuestra historia cristiana. Es conocida esa descripción de la primera tentación de la historia humana con el arcaico relato del pecado original. Dios hizo las cosas buenas, como dice la traducción griega del texto hebreo masorético. Dios hizo las cosas bellas. La bondad y la hermosura eran la firma de autor de aquel que hizo todas las cosas. Pero ha sucedido algo fatal, por lo que la belleza del principio quedó manchada y la bondad de los orígenes se envileció. Es lo que llamamos pecado original y originante de los pecados personales que después comete cada cual. La bondad y la belleza estaban al principio, y Dios llamó al hombre, llamó a la mujer, los hermanó como ayuda adecuada uno para otro, para que pudieran, como el culmen de la creación bendita, poner nombre a las cosas. Y hay una frase preciosa en donde se representa antropomórficamente a Dios que por la tarde, a la hora de la brisa, venía a pasear y charlar con Adán y con Eva. Era un Dios cercano, amable,
un Dios que no daba nunca miedo ni suscitaba los temores, pero tras la caída, secundando la tentación que recibió Eva y en ella Adán, Dios cambió. Dios cambió la percepción de aquellos dos, porque ya no era el Dios amable, cariñoso, que a la hora de la risa venía a pasear, charlar con nosotros, sino que es un Dios extraño, un Dios ajeno, un Dios fiscal y gentano. Y por tanto de él hay que esconderse, y andaban escondiéndose en la espesura de los bosques. ¿Dónde estabais? Es que teníamos temor, porque estamos desnudos. ¿Y quién os ha dicho que estáis desnudos? Si desnudos yo os queréis. Bueno, ¿a qué viene ese pudor que os sobrecoge y os sobreviene? Tenían otra mirada de Dios, del quien querían escapar, y por tanto la relación con Dios se pervierte. Pero no es la única que queda tocada y hundida, sino también la relación con los demás. Eva, para Adán y Adán para Eva era la ayuda adecuada, y sin embargo, Adán acusa a Eva y Eva acusa a la serpiente. Discuten y no se entienden, y tienen que encontrar quién va a pagar la factura. Lejos de ser una ayuda adecuada, se convierten en rivales, y desde entonces la convivencia se hace complicada. Pero la tercera cuestión que queda tocada y hundida tras el pecado original es la vida como tal. A Adán se le confió el nombre de la creación y a Eva se le confió ser madre de los vivientes. Pero Adán tendrá a partir del pecado que trabajar sudando en su frente y Eva tendrá que parir con dolores del parto. El trabajo te fatiga y te daña, te astilla y te cansa. La vida como tal te duele y te hace daño. Son como tres maneras de explicar literariamente que todo pecado introduce una triple enemistad con Dios, con el prójimo que deja de ser próximo y con la propia historia, con la propia vida que me resulta hostil. Son las tentaciones de Adán y Eva que a través de la historia del pueblo escogido se han venido actualizando. No solamente la historia de Adán y Eva, fruto de una tentación que termina en el pecado, es lo único que han escrito los hombres. Dios quiso reescribir esa historia para encauzarla de un modo bello y bondadoso, como al principio fue creada. Y nos mandó a su Hijo, el Hijo de Dios, Jesús, un Dios que se hace hombre, naciendo de las entrañas vírgenes de una mujer doncella, la Virgen María. Pero Jesús también quiso experimentar la tentación, que como en el caso de Adán y Eva, tenía como protagonista Satanás, diablo. La palabra diablo en griego viene de un verbo diabalei, que significa separar con descargo, separar rompiendo, separar sangrando, separar haciendo daño. Siempre hace así el mentiroso, el padre de toda la mentira. Y le propone a Jesús lo mismo que la serpiente, figura del demonio, propuso a Eva: si coméis de ese árbol de fruta prohibida, seréis como él, por eso os lo prohíbe. Y el demonio le propone a Jesús tres tentaciones que tienen como común denominador querer ser Dios, humanamente hablando. Jesús responderá diciendo que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios, que solamente a Dios tenemos que adorar. Y por tanto se desembarazó del tentador mentiroso que le pretendía modificar
el camino trazado por el Padre Dios. Queridos hermanos, poner nombre a nuestras tentaciones, poner nombre a nuestras enemistades en una cuaresma inédita, porque la cuaresma de este año nunca antes había sucedido y nunca luego se repetirá. Es una cuaresma nueva, inédita, que tiene Dios guardado para sorprendernos. Porque Dios tiene esa cualidad que, aun diciéndonos lo mismo, Él nunca se repite. Cosas del buen Dios. De tal manera que tenemos que estar atentos a lo que Dios quiera decirnos a través de lecturas que conocemos, de gestos que nos resultan familiares, de cantos que son los propios de este tiempo. Dejarnos sorprender por un Dios que nunca aburre. Y concluyo diciendo que la cuaresma cristiana, lo recordábamos el miércoles con la ceniza, y lo recordaremos todavía en uno de estos domingos, el tercero si no recuerdo mal, tiene 3 gestos: el ayuno, la limosna y la oración. La oración no es simplemente recitar plegarias que aprendimos desde niño y que no debemos olvidar. La oración sobre todo es sabernos mirar, sabernos descubrirnos mirados por un Dios que nunca cierra sus ojos. No son los ojos de un gendarme que nos fiscaliza, sino los ojos de un Padre que está a nuestro lado. Saberte en todo momento mirado, sostenido y cuidado por este Dios Padre y amable es también la oración, la presencia de Dios en nuestra vida. El ayuno es prescindir de algunos alimentos y abstenerse de comer carne en los días señalados. Pero el ayuno inteligente es el que acierta a prescindir de aquello que nos hace daño. Ayunar de lo que nos enajena de Dios, de lo que nos separa de los demás y de lo que nos descorazona en la conciencia. Ayunar de aquello que nos hace daño. Este es el ayuno, el único ayuno que alimenta. Finalmente, la limosna, que no es únicamente echar unas monedas a un pobre que encontramos pidiendo ayuda, sino la limosna más importante es aquella que es la resulta de descubrirme a mí mismo como la limosna que hay que dar. Darme yo, no unas monedas que saco del bolsillo. Darme yo significa darme tiempo, el tiempo del que dispongo. Dar mis conocimientos en la cultura que he ido adquiriendo, dar el afecto con el temperamento que Dios me ha dado, dar la inteligencia que me hace sabio, darme yo como limosna verdadera. Oración, ayuno y limosna. Yo os deseo de todo corazón que hagamos un camino cuaresmal que termine en la fiesta que no acaba, en la fiesta de la Pascua, poniendo el aleluya en nuestros labios. Que María os acompañe en esta aventura de conversión. Que Dios os bendiga. Nos unimos a todas las comunidades cristianas para profesar juntos la fe de la Iglesia diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.
nuestro Dios, que dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo. Por la Iglesia, para que, fortalecida con el pan de la palabra de Dios, no caiga en la tentación de confiar en poderes y en medios extraños a su misión en el mundo. Roguemos al Señor. Por todos los creyentes que toman en serio la catequesis de adultos, para que crezcan y maduren en la fe, roguemos al Señor. Por los pueblos que por carencia de medios no pueden solucionar sus graves problemas, para que encuentren la ayuda fraterna de los países más desarrollados, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, que hemos escuchado no solo de pan y del hombre, para que se nos despierte el hambre de la palabra de Dios, roguemos al Señor. Es la primera vez que vengo a esta querida parroquia con el párroco nuevo que os enviamos en el pasado septiembre. Tenéis un estupendo sacerdote como párroco, al que tengo un particular afecto y mucha estima. Hay que darle tiempo porque todos cuando llegamos tenemos que aprender tantas cosas cuando estamos estrenando el ministerio aquí y en el ahora de una nueva parroquia. Ayudadle, queredle, porque Él os quiere y os ayuda. Pido por vuestro párroco y pido por vuestra comunidad cristiana en esta parroquia de San Nicolás de Avilés. Roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesucristo, el nuevo Adán, con su obediencia hasta la muerte de cruz, ha merecido para todos el don gratuito del perdón. Escucha ahora nuestras súplicas, perdona nuestras culpas y devuélvenos la alegría de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al Señor que nuestra vida responda a estos dones que van a ser ofrecidos y en los que celebramos el comienzo de un mismo sacramento admirable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, el cual, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones de la antigua serpiente, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio pascual,
podremos pasar un día a la Pascua que no acaba. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, le cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, y ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro Arzobispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, los difuntos de la familia García Santos Solís, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, San Nicolás de Bari, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria, por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, yo soy tu que entres en mi casa, porque una palabra tuya basta para causar.
Después de recibir el pan del cielo que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Señor, que nos hagas sentir hambre de Cristo, el pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Os deseo un feliz descanso y un feliz día del Señor. Podéis ir en paz.